la noche, que cuando ¿qué es lo que más se siente? Los aromas. Entonces, Mirá. claro, en la oscuridad o de Sí, noche, sí. yo puedo agarrar un vino que por ahí está cerrado, es mucho más complejo, más difícil de abrirlo aromáticamente, Ujú. y yo lo siento a la noche y lo voy a sentir mejor. Mirá vos, muy bien. Sí, sí, tiene que ver Estamos, muchas cosas. mientras conversamos, estábamos viendo imágenes de lo ocurrido en esta noche de las vinotecas. Hace instantes estábamos chequeándolo y también estaban llegando algunos, algunos mensajitos. Por acá me decían hace instantes, qué sed, ya estamos dándole sed a más de uno, ¿eh? Qué Yo sed. también tengo sed, yo también tomo. Por las dudas, yo también tomo. No sos el único, dicen, no, no seas así. ¿Eh? Ah, se lo tomó Luca antes de que arranquemos. ¿Qué? No, 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 ¿qué están diciendo? Bueno, Gabriel Amores ha estado en la Vuelta del Perro, la Noche de las Vinotecas fue un éxito, se viene una nueva edición muy pronto, están realizando catas constantemente. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Seguís laburando acá en esta esquina histórica de Río Gallegos? ¿Querés comentar algo de dónde te encontramos? Sí, bueno, yo en mis redes soy Pato Som, Ujú. el sommelier austral, porque no hay tantos. Muy Con bien. Regina somos Uno de pocos. los pocos, ¿eh? En Con Santa Regina Cruz. somos los dos de Santa Cruz y de Río Gallegos. Sí. Bueno, Pato Zombie, si no, en Ruta del Vino RG, ahí pueden ver todos los eventos que hacemos en conjunto con Regina, que ahora próximamente estamos preparando una feria de vinos grande, Sí. y bueno, y otros eventos por ahí similares a lo que hicimos anoche en la biblioteca, pero de otra forma, pues si Ajá. no es como que siempre repetimos lo mismo y no Ok. es el sentido de repetir, Ujú. sino generar experiencia nueva y ver el vino desde otra perspectiva que no es sentado en una mesa escuchando a Pato que me está hablando de la Ah, 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 percepción, ah, de los ah, aromas y la cambia gente la me dice cosa. siempre lo mismo. Cambia la Eh, cosa. y yo le digo a la gente, ¿y vos qué sentís? Olor a vino. Y sí, claro. Bueno. Entonces, Mm, sacarlos de eso sí, y aparte de sentir el olor a vino, que lo vean de otra manera, que vean el goce, el disfrute, compartirlo con amigos, que música, joda, luces, o sea, que claro. lo viva distinto. Está bueno, El está mundo del bueno. vino hoy ha cambiado, ya está lejos de la mesa, la copa, Sí. se sigue usando para la cena, para los almuerzos, no, tiene la parte romántica, tiene de todo, Ujú. pero también Sí. hay que disfrutarlo entre amigos y con buena música, en una joda, o sea, Me parece bien. saquémoslo del Sí. purismo y que no tendría que tener, nunca debería haberlo tenido, ¿De qué se reirá hoy no lo Juno? tiene, ¿De qué se reirá Juno? hoy no lo tiene, Sí. Messi sale poniendo el spray y todos pensamos que está perfecto, porque si vos le ponés spray y te gusta así, tomalo, a mí no me afecta en lo más mínimo, Sí. lo importante es que consumamos nuestra bebida, che, el vino Claro. argentino es nuestra Es, vida sí, nacional, sí, sí, y sí. le estamos dejando de dar ese valor y ese papel. Me encanta que seas un activista de lo nuestro, además. Bueno, teníamos varios, justo quería leer el top chat y se cayó el streaming, iniciamos uno nuevo, te cuento, Ajá. y ya nos llegaron algunos mensajes. Casualmente lo conocemos al muchacho, el señor Williams. Dice, el stream se fue a servir un vino y volvió, claro. Vino y se fue. Muy bien. Bueno, te encontramos así en redes sociales, Pato Som, y se viene muy pronto. Vamos a anunciar aquí en este programa y en mis redes sociales lo próximo que se venga Sí, 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 organizado. vamos a estar. Saludamos a Regina también, que es una genia, que también estuvo a la par en esta movida que fue el 17 de abril pasado, la Ruta del Vino en Río Gallegos. Un éxito rotundo. Felicidades, Gaby. Muchas gracias, ¿Te muchas. faltó decir algo? ¿Algo que quieras comentar? No, no, que la gente, más que nada los jóvenes, que se animen a descubrir el vino, porque lo tienen que sentir como propio. Así como todos nos ponemos la camiseta argentina y yo soy el primero, pues soy más Sí, futbolero que la mayoría. sí. Así como yo soy futbolero y me pongo la camiseta y la bandera full, Ajá, el vino es nuestro. Es también. nuestra camiseta y es lo que Sí. nosotros le ganamos también a Francia, Italia y a todos Oh. los otros países. O sea, hay que sentirse orgulloso del vino que es nuestro. Ujú. Nace acá, le hemos robado las cepas, se las hemos ganado. Entonces, hay que Sí. sentirlo como propio. Una Así buena como, patriada hicimos ahí. claro, así Mm, como la selección gana, pero en todos los ámbitos, a ver, en el automovilismo, en la música, todo. El argentino va y rompe récord en todos lados. es Entonces, verdad, sí. hay que apreciarlo, por más que me guste o no me guste, más que sea lo que no tengo afín, hay que apreciarlo como tal. Somos argentinos y nosotros tenemos que mostrarle al mundo que ganamos en todo y el argentino rompe contra todos los récords que pueden llegar a ver. Estoy Y de bueno, acuerdo. el vino no es esquivo a esto, entonces el vino tiene que estar.
y lo tienen que disfrutar. Y que no sienta que, pero ya vino la copa. No, tomalo como quiera, cortalo en caja. Si yo también tomaba así. O vos crees que ahora de repente tomo siempre en copa. No, yo me Es junto con mis verdad. amigos de fútbol y me Sí. dicen, ay, disculpe el señor francés que toma en copa. Nada, No, dale. te joden los pibes, qué Nah, mal. claro. y Déjenlo sí. en paz, che, que tome su viña de Balbo tranquilo con Priti también. Exacto, yo le corto, pero mandame, yo tomo igual, yo sigo siendo creo. una persona común y corriente. Me encanta. Vamos a continuar esto, Gaby. No termina acá, pero ha sido un placer recibirte. Estos aplausos son tuyos, te los mereces. Gracias por venir a la Vuelta del Perro. ¡Vamos! Gabriel Amores, la Vuelta del Perro 2026. ¡Vamos! Estás en la Vuelta del Perro 2026 y continuamos, seguimos. Juno, se viene ahora un cambio estratégico de asiento. Por mientras te cuento que vamos a realizar un sorteo muy pronto con Mandarina Almacén de Fragancias. Estamos trabajando con varias marcas y, por ejemplo, te cuento que Mandarina Almacén de Fragancias va a tener este mismo sorteo también en sus redes sociales. Así que si vos querés ser parte, prendete a mis redes de Instagram, Facebook o en el WhatsApp de la Vuelta del Perro. En los estados también podés encontrar todo de lo que te estoy hablando. Los regalitos, los sorteos. Estás en la Vuelta del Perro. Mándame tu mensajito de WhatsApp también para ser parte del programa en 2966-226075. Me dejas tu audio y lo pasamos por acá. Claro, lo compartimos, así como han hecho varios amigos y amigas durante un tiempo con mensajitos. Por ejemplo, a ver, ¿de quién es? ¿Quién está de este lado mandándome este audio? A ver, a ver, a ver. Oh, pero muy buenas noches, mis amigos. No me digas. Un gran saludo al programa La Vuelta del Perro del diario Nuevo Día. ¡Qué bueno, Mickey! No. Al conductor. Sí. Lucas McLux. Yo. Y vos, Juno, me parece, y ¿verdad? al productor. ¿Sos vos? Juno. Tremendo, tremendo. Vamos, Mosca. Aguante Mickey Mouse. ¡Vamos, Mickey! Vamos, Mickey. Pegaste saludo, Juno, muy bien. Bueno, sabés que Nico Cabrera ya está en los estudios. Él es el representante, el cantante, el compositor, el único, inigualable de Remolinos y además también con una trayectoria musical que va del folclore a diferentes estilos y géneros y además con un legado familiar. ¿Quién es? Alfon mandó Hola, audio. Lux. Hola, Alfon. Muchas gracias por el saludo. Bueno, Acá estamos escuchando la radio con mi papá. sí. Aguante la Vuelta del Perro. Flama. Flama. Me encanta ese audio, muy bien. A ver. La Vuelta del Perro. ¿Ya está Nico en el estudio entonces? Nos vemos en la Vuelta del Perro. Comunícate conmigo, ¡La dale. Vuelta del Perro! Bienvenido entonces, Nicolás Cabrera, a la Vuelta del Perro. ¿Qué haces, Luquita? Muy buenas noches para toda la audiencia del Nuevo Día. Muchas gracias por la Bueno. invitación. Qué placer que estés aquí con nosotros. ¿Y qué previa metiste con un compañero? ¿Te encontraste ahí atrás? Buah, ¿no? esto es una fiesta, compañeros antiguos de muchos años. Pará, ¿por qué de antiguos? trayectoria. No, sí, es que se tiñó, no es que es antiguo. ¿De qué No, hablas? eso es un look. No. no. Entendí mal. No, porque dijo mi amigo antiguo, dijo. Yo digo, no, en pará. tiempo y espacio hablo yo, ¿eh? Ah, No hablo de personas. No había Claro. entendido, no había casado, no había casado. Bueno, bienvenido, Nico. Sé que nos hemos visto hace poco en Canal 9, estuviste en una Sí, entrevista en sí, ¿Qué es lo sí, que pasa? estuvimos. ¿Qué tal la experiencia de ir a visitarme en el canal de televisión? ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que me sentí muy cómodo, che. Creo que ¿Sí? la primera vez que iba a un estudio de televisión. Muchas luces, un espacio muy Sí. grande, 40 viejos comiendo bizcochitos que están en otra. Atrás, sí, están en otra. bailando, saludando. Hay que tener una concentración importante en la tele, ¿viste? Sí, la verdad que hay que tener mucha concentración. Y quedó pendiente porque no llevaste la guitarra ese día. Claro, ese día salí del laburo y No tenías no guitarra a tenía mano. tiempo. No, Hoy ni- traje ahí la guitarrita.
Bueno, y se viene un show este fin de semana, ¿no? Contame. Exactamente, tenemos una fecha en Calú Cervecería, que está ahí a la vuelta de MoMA. A partir de las 0 horas vamos a hacer un par de covers con la banda Remolinos. Muy bien. 8 Días y Carlito Soto. Power Trio. Power Trio que es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, Has sí, estado ya hemos tocando tenido, ya. Ujú. hemos tenido 5 fechas ya hasta el día de hoy. Vi que estuviste en Vikingos también, ¿no? Vikingos También Bar. Vikingos, Yatel, Ujú. Santa Rock. Muy bien. Y este camino de Remolinos, por lo que pudimos conversar en aquella ocasión en el canal, siento que te encuentra con un proyecto más personal. Otras veces, tal vez, siempre acompañando a otros músicos o músicos que te acompañaran a vos en una agrupación como Futrone, como diferentes bandas que estuviste, pero ahora Remolinos es una iniciativa propia, ¿no? Exactamente, porque me empecé a cantar de vuelta, como te había comentado. Sí. Empiezo a hacer mis propios temas, vamos Sí. a reversionar covers, que eso es lo que estamos haciendo ahora, de a poquito, ¿viste? Sí. Es como ¿Y qué tal empezar de vuelta. esa experiencia de tener algo propio? Cuando tenés que llevar adelante la banda vos, cuando sos el Fua. capitán, es diferente. Es totalmente diferente. Porque viejo. el bajista- Ponerle la cara ahí sí, en todo. El batero o el bajista Todo. acompaña, Esas pero fechas. claro, vos estás en todo en este momento. Todo. Pero bueno, igual al ser un power trío, quizás es más sencillo que ser una banda de 5 o 7 como te Sí, tocó en sí, otro sí. momento. Sí, la verdad que. Por eso cada vez empezaste a es un achicar. trípode. Trípode, loco. Claro. ¿Y en este power trío también hay tecnología de por medio o es todo analógico a vieja escuela? Esto es todo analógico, viejo. Uy, me interesa Analógico. más todavía, Sí. me gusta más. Claro, porque en otros recorridos que has hecho, sí le metías un poco más de Mucho- digitalización, ¿no? Mucho efecto. Claro, claro. Vos venís de un lineaje, una sangre de músicos y músicas. Claro. Contame cómo es esa historia del comienzo de tu carrera por Perito Moreno. Mi carrera comenzó a los 12 años con una guitarra criolla con mi familia. A los 12 años, o sea, hace 12 años. 30 años atrás y un poco más. ¿Viste? No paro más. Yo no paro más. No paramos más, viejo. Y ustedes hacían folclore con tus hermanos, tu Empezamos papá. con folclore y rock nacional. Ajá, A tocar en varios lugares. Sí. Mi hermano mayor en primera guitarra, mi viejo en batería, mi hermanito cantante y segunda guitarra. Ujú. Y viajábamos bastante, qué sé yo. Nuestra infancia fue eso, viajar por todos lados, festivales, ensayar bastante, porque sonaba bastante bien. Tengo un par de grabaciones de VHS por ahí. Muy bien. Sonaba bastante prolijo. Claro. Una conducta terrible de mi viejo, ¿viste? Para que salga bien. Pero no era la historia de Luis Miguel tampoco No, así. no, Ok, no, ok, todos ok. se preguntaban entre todos, chicos, Sí. una invitación a tu lugar, nos juntaba todo, quieren Pero ensayar, tenía quieren tocar. disciplina, papá tenía disciplina Sí, y había sí, que, claro. No, sin ensayo no vamos a ir a Me ningún iba a lado. buscar a cada uno, estaba en la cancha, estaba a ensayar. Qué bárbaro, claro. Y después de ese recorrido, comenzaste con tus bandas de adolescente, me imagino. Exactamente, después ya empecé a enseñar ahí a los mismos amigos del pueblo, viste que es un pueblo Ah, chiquito. fuiste profe en la adolescencia. Fui profe porque quería armar mis bandas. Claro. Era, claro, no, claro. no había opción, digamos. Tenía que enseñar para poder Claro. armar una banda. Mirá vos, qué bueno, qué lindo. Así que bueno, me fui armando bandas. en Mirá Perito. cómo se conecta todo, porque Gaby Amores se quedó escuchando y a ver en qué momento entra el vino, justo ahí, en la adolescencia. En la entra el- época del punking, No. a los 13 años empezamos ¿Qué? a probar un poquito, Claro. ¿viste? Ah, está bien. La majuana, eso es la majuana. Las dos manos, ¿viste? Me dijo, no. Hoy en día, cuando uno va a ver un show, muchas veces encontrás que el músico está haciendo un cover, ¿viste? Pero ese cover en algunos momentos suena muy raro. Me ha pasado que le han criticado a Fito Páez, incluso, te voy a ver a tu recital, y decía Fito, yo me iba mucho por las ramas del tono, de la melodía, y cambiaba la melodía de la canción, y la gente la quiere escuchar igual que en el disco, ¿viste? Hace poquito escuché una entrevista de Fito Páez diciendo eso, y me sentí identificado. Alguna vez fui a ver una banda y digo, che, ¿cómo no la canta igualito que en el disco? Como que es raro si te cambian las melodías y demás. Ponerle una impronta personal, ¿significa quitarle la melodía clásica? ¿O qué punto de vista tenés con este tema del cover? Mirá, yo con el tema de las melodías, en los covers las respeto bastante. Lo que Claro. sí hago reversiones son en diferentes tonalidades, arreglos, pases, donde dan
en la parte de los punteos, Ah, ahí- matices, claro. silencios. Más en la Ah. parte de producción musical, ¿viste? No Sí. en la parte melódica de la letra. Claro, claro. Eso lo respeto a rajatabla, qué sé yo. Claro. Si vamos a cantar sucio y desprolijo, le permitís que el público te la pueda cantar con vos, digamos. Claro, exactamente. Claro. Está bueno. Exactamente. Y este fin de semana, en esta presentación, yo tengo que acceder con un ticket previo, me tengo que inscribir, ¿puedo comprar la entrada dónde o cómo es? Mira, vamos a tocar en Calú Ujú. y es totalmente gratis. Ah, como ¿gratis? Todas las cervecerías. ¡Qué bueno! Sí, sí, Bien. Una cervecita. Se anota, ese Marcos que va a ir, ¿eh? Sí, Listo. sí, Gaby Vamos, también. loco, tenemos- vamos. Somos 3 con Diego Reyes de Royal. Vamos a No hacer paramos. unos 15 temitas vamos a hacer. 15 Divididos, soda, temas. enanitos No. verdes, ¡Eh! temas míos. Bueno, entonces quiero escuchar algo. ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Qué te gustaría Mirá, tocar ahora? voy a presentar un tema que hice en pandemia. esa Un tema época, que propio estaba también. solo encerrado en pandemia. ¿Y qué escribiste tu canción con alguna idea o Y lo que estaba viviendo en ese momento, ¿viste? Ah, Pero ok. Hay mucha gente que lo está viviendo hoy en día. diferentes formas? Claro. Sí, es verdad eso, ¿no? Que las emociones que uno vivió en pandemia tal vez las puede volver a Claro. a sentir en cualquier momento. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo se llama la canción? Mira, todavía no tiene nombre, che. Ah, No tiene nombre. bueno, me Tengo gusta esa la igual. tengo armada, pero no tiene nombre. No tiene nombre, che. Me gusta el título, ojo, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? No tiene nombre, che. ¡Es muy bueno! Se me ocurrió hoy, ¿eh? Se me ocurrió hoy hacerla Sí. para la banda, ¿viste? Bueno, sí, me gusta la idea. Me dice la producción que estamos listos, ¿eh? Cuando ¿Sí? quieras. Ok, se viene entonces. Te voy a pedir, Diego, colaboración con las luces. Porfi, que tenemos luces. Sí, agua, ¿qué pasó? Agua, me dice, ¿me diste agua? ¿Qué están pidiendo ahí? Sí. Nos visita Nicolás Cabrera de Remolinos, con un pasado por Futrone, con un pasado por la esquina Rock and Blues también. Y hoy nos va a mostrar con una guitarra en la mano y nada más que su voz y sus manos lo que puede lograr. Imagínate en el Power Trio. Tengo una más acá, Diego, ¿eh? Hay una más acá. A ver si lo toma bien. Esto es... Iba a decir televisión en vivo, señoras y señores, pero es streaming en vivo en La Vuelta del Perro, en el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día. Nos podés encontrar por allí y recordá que podés ser parte del programa escribiéndonos. ¿Estás listo, Nico? Vamos entonces. Música, maestro. Te sientes acorralado, tu mente va a estallar, los caminos que elegiste no van a naufragar. Parece que en las miradas no ves la claridad cuando sientes la distancia, mentira y falsedad. A lo lejos en la brisa fría quieres escapar. Esas sombras que no dejan respirar. Me derrito con la nieve en la oscuridad. Te sientes acorralado, tu mente va a estallar. Espectacular, espectacular. Tremendo, señoras y señores. Qué bueno. Chicas, atrás. Sí, está bien. Nico, esto lo generaste con tus manos, sin autotune, chicos. Estamos con la guitarra criolla. Contame sobre la letra. Te encontrabas en pandemia, me decías, encerrado como casi todos. ¿Y qué emociones recorrían tu cuerpo para poder Y- componer esto? Porque tiene como una nostalgia, tiene como un pedido de ayuda también. Muchas veces el arte nos salva de estos momentos, ¿no? También tan oscuros. Exactamente, viejo, la música me salvó en esa época. ¿Sí? Viste que yo laburo en salud.
Sí, Bueno, estaba en ese solo, aislado totalmente. claro, No podía ver a nadie. claro, Iba a mi justamente pueblo, eso. no podía ver a nadie. Sí. Era increíble. ¿Y fue lo único que compusiste o también No, hice un par de canciones más. escribiste varias Era cosas, como me que te imagino? levantabas y no sé, llegaba, viste que somos antenas. Somos antenas, sí. Llega la información de una así, de repente. Qué loco. Bueno, están por acá escuchándote. Manda saludos una chica que se llama Nadia, que dice que es tu amiga. Nana le dicen por aquí. Entonces tengo entendido que están escuchando el programa. Gracias. Ah, me dice, ¿qué pasó con el...? Tenemos diferentes transmisiones, ¿eh? Habíamos comenzado con una transmisión de YouTube que cayó y luego comenzamos otra, así que búscalo en el Diario Nuevo Día de YouTube para que estés actualizada. De todas formas, yo acá te estoy dejando el link. Si me estás escuchando en FM, en 100.9 Radio Nuevo Día, te contamos que estamos también con una transmisión en vivo con el streaming de Weraike Studios en el Diario Nuevo Día de YouTube y se viene en instantes la entrevista con Marcos Lazarte en vivo también y con el gran estreno de una nueva canción que todavía no vio la luz, una canción que vamos a tener la suerte de conocer primero que todos, ¿eh? Así que en breve nada más. También tenés una conexión, después vamos a sacarle el cuero a Gaby, mira, a Marcos, porque hay una conexión laboral que tuvieron ustedes en un pasado, después lo vamos a charlar un poquito de eso, pero ¿no vas a cantar otra cosa más, Nico? Y te puedo hacer un clásico de vídeos. Como para Uh, incentivando a la fechita del sábado. Bueno, vamos con un clásico de Divididos, ¿cuál en este caso? Como un cuento. Como un cuento. Nico Cabrera, Remolinos, presentación acústica en la Vuelta del Perro. Como un cuento, veo la gente caer en esta lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi baldear el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un gran error. Yo no lo sé. Debe haber un gran error. Sí. Muchas gracias. En vivo, Nico Cabrera, qué cantidad de asados que tendrá este pibe encima, pensaba yo, ¿no? Cuánta guitarreada, cuánto fogón. Hay un poco de esa escuela que nadie puede reemplazar, ¿no? La escuela del fogón, después del asado, el tercer tiempo, Si te dijera los amaneceres que tiene esta guitarra. los amaneceres de la guitarra. Si la guitarra hablara, dijo. Amanecida. Bueno, pero eso es importante para aquel músico que está comenzando tal vez, que no conoce cómo es ser un músico, cómo puedo llegar a ser músico. Hay una escuela que es esa, ¿no? La escuela del, che, tocate algo y vos ya tenés algo armado. ¿Qué le podemos decir al músico que está empezando? ¿Qué le podrías decir a alguien que Y quiere comenzar a tocar en bares, tener ese oficio de cantor? que toque lo que le gusta. Para mí ese sería lo Buen ideal. punto ese. Sí, Sí, lo que es te gusta clave. va natural. Ya Claro. forzarte ya no transmite mucho. Ujú, Creo que si te gusta, es Sí. más fácil transmitir que te den ganas de tocar. ujú. Esa es lo primordial. Digamos. Me enviaste imágenes de tu recorrido último, hay algunos videos y fotos
estuvimos compartiéndolo, ¿no, Juno? Estábamos viendo hace instantes. Igual ahora mismo lo vamos a ir. Mientras yo manejo la luz por aquí, tírame un poquito de eso. Tiene sonido, creo, ese video. A ver, probémoslo a ver si sale en esta edición, Juno. Vos soltalo cuando lo tengas. Sí, mirá. A ver, Temazo escuchamos. A ver, un poquito, déjalo ahí. Mándalo, pantalla completa, si podés. A veces cuando pienso que todo está perdido, puede ser las formas de la muerte, de un tiro con una palabra, que alguna vez recuerda transparente. La ternura del agua que corre, me recuerda la llegada de unos seres. Entre los mares, curva de los puertos, mujeres descalzas en el verde. Hoy asfaltado como la mariposa, viva y viva que convivir. No te mates, no te pares, no es una forma más de morir. Muy bueno. Me encanta, me gusta. Te cuento, si nos estás escuchando en FM, estábamos transmitiendo en nuestro streaming un video que teníamos desde la producción de una de las últimas presentaciones de Remolinos. ¿Dónde fue esto? Exactamente, eso fue en Santa Rock. Ah, en Santa Rock. Por acá me dice Nana, el video que grabé yo es Zape. Ah, hay otro, sí. Que ¿Hay tipo- otro que grabó ella? Sí, sí. Un reconocimiento, dice, gracias. Muchas jaja. gracias por esa filmación. Tenés tu Gracias, amiga. filmmaker, claro. Amiga de hace muchos años que son En toda la movida Anders. entonces, sí, es verdad, pero te iba a decir, como que son personalidades que uno va reconociendo si venís viendo recitales hace rato. Está Nana, en algún momento estuvo el gordito Copa, Sí, ¿no? Copa. Sí. Pablo Lagos, gran escritor que también, bueno, cada género tiene su grupito que siempre va. Y te ayudan, ¿viste? Cuando que- suena sí. mal, que toque las Ah, luces. también, Claro, che, se te apagó el foco allá al lado. te dan te dice, consejos. Está Olvídate, te ayudan qué siempre. importante. ¿Me querés contar qué importancia tiene la familia y los amigos entonces en el proyecto para aquel músico que está empezando? Insistimos, eso es sí, una olvidate. masterclass, chicos. Anoten. La familia siempre tiene que apoyar a la persona que se dedica a hacer arte. Para mí es Sí, algo para expresarse. ujú, es clave. Es clave, Y totalmente. si no me apoya mamá, papá, igual le Bueno, mando. aferrate a tus amigos. Ah, ahí Si tus está. amigos están en la misma. La es lo familia que mejor uno hay, elige. La familia que uno elige, exactamente. Me Pero encanta. es lo mejor que hay para mí, para distraerte un poco, tu cable a Ujú. tierra. Es lo mejor, si no, si estamos todo el día mirando noticias, viendo lo que pasa en la sociedad, estaríamos todos locos, creo, no sé. Buen punto. Me gusta Distracción. me gusta tu bohemia, amigo, porque también sos muy realista, no te veo como un bohemio hippie, tenés una bohemia bien caída con los pies en la tierra, es bonito. Soy, sí, bastante solitario. Un lobo solitario Lobo también, sí. solitario. Sí, pero bueno, hoy con compañeros que te rodean en cuanto a la música, con este Power Trio que se presenta este fin de semana en Calú, es, ¿cuándo es? ¿Viernes o sábado? Sábado. Sábado, 25. sábado 25 este Ah. fin de semana y el ingreso es totalmente gratis, así que aprovechemos este tipo de shows que está bueno para ver, para ir con la familia. Si bien es medianoche, igual puedo ir con mi hijo, mi Sí, ahijado, sí, es sí, un sí. entorno súper Es tranquilo. muy tranquilo. Recomendamos ir con la familia para disfrutarlo. Que obviamente Calú siempre nos ha atendido muy bien, tienen opciones de bebidas sin alcohol y
recibimos a toda la familia el fin de semana. Por acá nos dicen, yo quiero sorteo. Bueno, claro, tenemos sorteo de mandarinas, almacén de fragancias, que vamos a estar realizando a través de mi Instagram, mi Facebook. Y se viene ahora otro invitado con el que nos encantaría que compartan mesa también, porque tengo entendido que son amigos fuera del entorno musical. Uno viene del lado de la electrónica, la composición de música electrónica, y el otro viene más de lo analógico, así que si querés mandame pantalla a mí, Juno, que los chicos se acomodan en el estudio, no hay drama. Por mientras, nos acomodamos aquí en el estudio, te queremos invitar también a que disfrutes del show que se presenta en Yatel este fin de semana. Tenemos de todo un poquito, gracias a Lucio Garzón y a toda la familia, porque nos bancan y tenemos un recorrido. Por ejemplo, mañana miércoles está el ritual del vinilo. El ritual del vinilo se trata de una noche de música como antes. Venís con tu vinilo, si es que tenés tu colección de vinilos, o traes el que más te guste, y lo colocamos, lo reproducimos en el salón. Así que es imperdible. Este miércoles de vinilo son los rituales que se realizan en Magallanes 535. El jueves, como todos los jueves, es la noche del stream, es la noche de Chiqui, donde también está mi amigo Juno Méndez Pérez. Así que venía a ser parte, junto a músicos locales, de la noche de Chiqui en Yatel Cervecería. Bueno, el viernes es Yatel House, con la musicalización, la proyección del show de La Renga, musicalización y promo. Y el sábado tenemos Efecto Kamikaze con covers del rock nacional. Hay muchas fechas constantemente en Yatel Cervecería, así que te invitamos a ser parte. Y mañana no te pierdas el ritual del vinilo, nuestra recomendación de la Vuelta del Perro. Ahora es el momento de recibir en nuestros estudios al número 1 de la música electrónica a mi gusto. A quien el sábado nos hizo bailar en Río Dulce. Él es el señor Marcos Lazarte. ¡Hola, Marcos! Buenas. ¿Qué onda, mi bro? Bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para vos, para todos los que están escuchando ahora la radio. La verdad que súper feliz porque el que esté escuchando la radio al principio, Sí, la verdad que, mira, con el sommelier que tiró alta data, sí, la verdad, sí. que sinceramente fusionar lo que es el vino con la música, lo que habló sobre el tema de frecuencia y después de ahora estar con un amigo Sí, que lo claro. conozco hace muchos años. Ujú. Yo cuando vi la posibilidad dije, vamos con esta iniciativa de juntar estos dos cracks, porque bueno, claro, son amigos de entornos que nada que ver con la música para empezar. Mirá, digamos, lo mejor de todo es que fue algo natural Sí. que se dio Ujú. sin conocernos. Me acuerdo que coincidimos en un trabajo, en una X empresa, y resulta que, bueno, cuando empezamos a hablar, yo me acuerdo que yo a veces lo llevaba a Nico, Sí. por ahí, por el clima, ¿viste? En el que estamos nosotros acostumbrados. Che, te alcanzo a casa, amigo. De Así. una, sí, Claro, listo. olvídate. Además, bueno, el Nico no cambia nunca, tiene esa esencia que la verdad que, como vos decías, Sí, sí, sí. más allá de lo bohemio, muy buena persona. Después, bueno, como músico no hay nada que decir. Y bueno, en ese momento, como te decía, fluyó todo natural Ujú. y después, bueno, empezamos como a hablar y bueno, no, coincidimos en que él hacía música, yo igual Claro. estaba, bueno, entre comillas, intentando. Después nos empezamos como a juntar. ¿Esto 10 años atrás? Sí, bastante, un poquito más. Y yo me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, él siempre estuvo, bueno, en el palo del rock. En mi caso, siempre, bueno, creo que fue el primer estilo que me gustó. Ahí fue como que fui enlazando, por ejemplo, con bandas así como, qué sé yo, no sé, como Virus, como Soda Stereo, donde tenían Claro. sintetizadores en ese momento. Ujú. Entonces a mí me empezó a gustar. Y después, bueno, ahí nos empezamos a juntar con Nico y creo que tenemos historias, la verdad que muy buenas, de empezar a fusionar Pará, che, músicas. levantó el cuello cuando dijiste, tenemos historias. Acércate al Sí, micro, Nico. Era jazz lo que hacía y me pedía que yo le daba el bajo. sí, bajo. Ah, Sí, mirá. Es increíble. Nunca lo sí. había escuchado en la vida. ¿Viste? Claro. Rarísimo. Sí, Hace sí. muchos años. Sí, pero bueno, hoy quizás es más común, ¿no? Ahora es re común, seguramente. Sí, sí. Sí, pero en ese tiempo no, porque bueno, era todo muy particionado, cada uno, viste, con su género, en este caso viste, con cada estilo. Sí. Pero bueno, como te digo, la verdad que fue todo natural. Mm.
fluyó de una manera que en ese momento se disfrutaba y yo creo que es como decía el sommelier, uno la idea es disfrutar, compartir. Sí, Creo tal que cual, ahí, tal ahí cual. está la Mm. posta. Creo que Y, ahí está la posta. y bueno, nos pasó, vamos a develar este misterio del que está preguntando mucha gente en el Instagram ahora. Lux, ¿es verdad que vendías planes de ahorros con Marcos Lazarte? Me están llegando mensajes acá. Nunca me diste Chicas, el auto. chicas, tranquilas, les vamos a responder a todas. Éramos Eh, los número uno Éramos cracks. a nivel 2009. provincia. 2009, sí. Nos No. llamaban de Comodoro y decían, chicos, dejen de comer territorio, nos íbamos a vender a Caleta, nada que ver, no, tremendo. Pero bueno, El Zonal me llamaba de Río Grande, Ushuaia, y me pedía, por favor, me decía, pará a esos chicos porque qué están loco. invadiendo. Y yo le digo, bueno, si no se mueven, Son nos 20, movemos nosotros. 20, 25 carpetas por mes, una locura. Una locura. En ese contexto, yo a mis jóvenes, 18, 19 años, conozco a Marco Lazarte, donde él ya era un DJ reconocido, que de repente me decía, bueno, Luquita, fíjate cómo van las operaciones del fin de semana, que yo me voy a tocar a Puerto Natales. Y se iba en el Astra Negro Te dejaba solo. a 180 kilómetros por la ruta en búsqueda de su sueño musical y todo cumplió, todo tuvo su premio, creo, con el camino. Igual vos, lo que no contaste es que vos también eras parte de esa X empresa, que no le vamos a hacer publicidades, Ajá. No. pero ahí imagínate, por eso yo te digo, esto te lo digo de corazón, yo estoy súper feliz y te agradezco que me hayas invitado de estar compartiendo, por ejemplo, con ustedes dos, con los chicos. Como decía antes, la data que tiró sobre el tema del vino con la frecuencia, eso ya lo vamos a probar. Así que yo estoy súper Sí. agradecido y muy feliz porque esto salió así de la nada Sí. y el estar compartiendo, Es hermoso, poder amigo. estar transmitiendo de Ujú. lo lindo que la pasamos con la música, es como decía Nico, esto Sí. te da energía, sabemos que hoy Ujú. la situación, bueno, sabemos que es compleja, Sí, no es nada fácil. no vamos a Ujú. entrar, viste, muy en detalles, pero lo que es la música, el deporte, Es lo que es justamente, estudiar, viste, sí. eso la verdad que te da energías. Es a lo que apuntamos con el programa, visibilizar el trasfondo también de diferentes personalidades, porque tal vez lo ves a Marcos Lazarte en un escenario y no sabes sobre su recorrido o sus gustos porque no los viste en las entrevistas y en esta ocasión queremos ir un poquito por ese camino, así como hicimos con Nico. Quiero saber sobre qué pasaba antes del 2009, donde yo te encontré en esa empresa y pudimos compartir 2 años de trabajo y de ahí nació una amistad. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo comenzaste en este recorrido de la música? Porque para componer música hay que entender un poquito de melodías, hay que entender de música si podés, pero también se puede hacer ruidos bonitos, sonidos interesantes, melodías, sin ser músico, ¿no? Exacto. ¿Cómo te pasó a vos? ¿Cuál fue tu historia en Mira, a mí ese lo que me sentido? pasó particularmente fue con mi abuela, lógicamente con mi familia. ¿La abuela? Sí, con mi abuela que en ese momento escuchaba, por ejemplo, otra radio, no sé si se puede decir. ¿Pero qué estilo de música? Y mirá, lo que me pasó a mí fue muy particular porque hay una X radio donde ellos, es legendaria acá en Río Gallegos, donde pasaban, por ejemplo, una X publicidad Sí. y siempre es como que hacían una transición con música de Kraftwerk, que es música, son músicos alemanes, Ah, y donde ellos fusionaban, por ejemplo, bueno, lógicamente, música electrónica con sintetizadores y todo lo que son máquinas. Y después, bueno, por ejemplo, en mi familia siempre escucharon lo que es el tema del folclore. Por ejemplo, mi sí. hermano escuchaban rock. Había mucha música Sí, diferente, variada. Ah, mucha música. Y después, por ejemplo, mi viejo por ahí viajaba, viste, a otros lugares. sí, Entonces, hoy hay que ser sincero, sí. en lo que es el material, la materia prima, vos la tenés en una computadora. Antes, para vos traer discos o traer música, tenías que irte por lo menos a Buenos Aires o Córdoba y después tenías que tener la suerte de encontrar ese producto, porque Sí. así como venían, se lo llevaban. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí empezó la conexión. En mi caso, sinceramente, hay muchas veces, viste, que te dicen, vos escuchás solo electrónica. No, me gusta. Primero, digamos, empecé escuchando lo que es rock, después Bien. otros géneros igual, por ejemplo, lo que es el tango, Un buen reggae, tal un buen vez. reggae, lo que es también cumbia. Claro, sí. La verdad de que ahí viste como un concepto que, por ejemplo, te dicen, vos sos DJ electrónica, otro estilo de escuchar. Yo sí. Por ejemplo, es más, cuando estoy en mi casa, siempre lo que es cumbia, otros tipos de géneros similares, te genera, viste, otros tipos Sí, de sensaciones estado de ánimo distintos. Sí, porque todos los instrumentos, yo creo que caer, viste, en ese lugar de empezar a diferenciar la música, yo creo que
ya los instrumentos es algo mágico que vos lo empezás a fusionar y es algo hermoso. Yo lo veo de ese lado. Ujú. Lo que sí, bueno, por ahí, lógico, los estilos nuevos, donde tienen otros tipos de composiciones, por ahí sí, lógico que uno no está ahí viste, tan magnetizado, Sí. pero bueno, hay que, uno, mirá, esto es como lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. A ver, ¿a Y qué, sí, qué sentido? porque, por ejemplo, con el tema de las profesiones, Sí, yo, por ejemplo, que estoy con el tema de medio ambiente, hay muchos, por ejemplo, colegas que están a favor, otros en contra, ¿viste? Y yo creo sí, que uno tiene que adaptarse a la parte evolutiva, porque es verdad, nosotros es verdad. vivimos en una vida donde esto cada vez va evolucionando cada vez más. Y hay que Sí, verle siempre el lado positivo, lógico, de que coincido. vas a tener otro sonido, que lo analógico tiene, ¿viste? Otro tipo de frecuencia. Pero bueno, hay que verlo del lado de que, Nico te lo puede decir, por ejemplo, hoy con la tecnología podemos tener una sola computadora, Sí, 20, Exactamente. 100 simuladores de guitarra, y yo creo que antes vos no podías ni comprarte una porque ponele, no sé, una marca X, alta gama, ¿cuánto sale hoy una de esas? claro, no, es verdad Por eso, ejemplo, sí, a mí me pasaba que me decían, che, ¿y vos tocás con vinilo? Por ejemplo, creo sí. que hace, no sé, como hace un mes me dice, che, Marco, ¿vos tocás con vinilo? Y la verdad que a mí me gustaría tocar con vinilo, pero mira, cada vinilo, ¿sabés cuánto salen? Fácil, 100.000 pesos, 150, Sí, 80 el más barato. 80 más barato, y vos Sí. tenés que tener en cuenta que te trae 3 temas a veces te trae 2, a veces 5, y no siempre vas a poner los mismos. Bueno, ¿sabes qué me pasó de todo el tiempo recordar una experiencia en una noche donde te tocó compartir cabina? Que cuando Marcos Lazarte estuvo tocando en vivo, la ecualización del sonido estuvo muy bonito. Luego subió otro DJ, alguna vez recuerdo, y yo le decía, ¿qué pasó? Fíjate, la ecualización está rara, brother. Y lo que sucedía es que el sonido varía cuando es WAV y cuando es un MP3, por ejemplo, Claro, sí. y pierde la calidad, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de tocar en vivo. Para quien no toca un instrumento, sino que lo importante está en las consolas y en el contenido. Entonces, en tu caso, vos invertís, vos comprás música exclusiva, ¿verdad? Sí, compro, por ejemplo, música digital, donde, bueno, lo comprás a alta calidad, pero bueno, yo a lo que voy es que está perfecto, igual el que descarga, por ejemplo, de otros tipos de plataformas. La idea, bueno, es hacer lo que te gusta y después, bueno, si querés mejorar lo que es el sonido, a eso es lo que yo voy, que hoy gracias a las computadoras tenemos ese acercamiento más rápido que antes no lo teníamos. Mm, Entonces creo sí, que son beneficios y bueno, si le ves el lado positivo, la verdad que hoy con la tecnología y con toda la evolución que cada vez existe, por ejemplo, el otro día estaba viendo un sintetizador sí. que te trae todos los sintetizadores legendarios en uno solo. Claro, Y claro. O vos, los plugins, ¿viste? Uno está componiendo música y no vas a llamar a un violinista. tal cual. Si tenés un buen plugin, luego quizás si vas a filmar un videoclip, contratamos un violinista que ya haga la pista que ya está hecha y bueno, hay maneras y mañas, ¿no? Que uno se puede Yo dar. lo que veo con esto es que, lógico, me gustaría tener un Roland legendario de 1980, pero averigüen cuándo sale un Sí, sintetizador de esa gama. O, por sí, ejemplo, en el caso de Nico, no sé, una sí, sí. Gibson Claro, sí. legendaria X, Ujú, versión tanto, anda a comprarte. claro, claro, No, claro. no hay que ser Eh, millonario. por Sí. Multimillonario. exacto, ¿entendés? Pero bueno, hoy, Salgamos de este tema de Sí, si plata no que nos vamos sí, sabes que me voy a deprimir. nos vamos a Pero sabes deprimir. que lo que me alegra y me pone re contento es música nueva, que es esto, por ejemplo, que es Aires. Aires, estamos escuchando, en breve lo vamos a dejar que suene bien, pero ¿qué es Aires? y aires siempre aires nuevos. El aire, la verdad que Es una purifica. canción que compusiste vos. Sí, sí, todo desde cero, con diferentes tipos de instrumentos. Después, Y las bueno, voces, porque encontré ahí unas vocals masculinas, ¿no? Que están sonando recién. Esas sí, voces vienen en un paquete que comprás. no, no, ¿Cómo trabajás con ello? siempre trato, por ejemplo, de hacer todo desde cero. Por ejemplo, van a haber Ah, vocales que, por ejemplo, me pasó ahora, por ejemplo, en la fiesta, la productora. Me enteré que hablaba en portugués y dije, bueno, la verdad es que fusionar otros tipos de cultura, la verdad que está buenísimo. sí, Hoy, como te vuelvo a repetir, con la tecnología, creo que todos tenemos al alcance de la mano un celular y sí. vos con un celular
más allá de la versión o gama que tengas, todos sirven. Ujú. Y hoy con todos los programas que podés editar, que podés darle Ah, mirá. forma. ¿Y como es- utilizaste la inteligencia artificial en algún momento No, para eso o no? hasta ahora no. Ah, Hasta ahora bien, no bien. estoy usando ¿Y inteligencia usás voces de artificial. locutores? ¿Llamás a contactos y que te graben? Llamo, por ejemplo, como te digo en este caso, por ejemplo, la dueña de la productora, por ejemplo, ahora de la fiesta que hicimos, Sí. me enteré que Hablaba portugués. hablaba portugués y bueno, noté igual que tenía una buena pronunciación, Claro. digamos, vocalizaba bien, entonces le digo, che, Ah, probemos a ver cómo queda. sí. Hicimos un par de, viste, de testeos con... Vos fala portugués. Sí, sí. Y grabaste un poquito y vas utilizando Sí, todo esto. Mirá, y vas utilizando, sí. me llamó la atención, por ejemplo, conocer cómo se han hecho algunos hits a nivel mundial, saliéndonos quizás de la música que tocas vos y que componés. Por ejemplo, el productor de Gorillaz en un video mencionaba que sacó uno de los acordes, o sea, una de las melodías de un juguete. De un juguete nace uno de los sonidos más reconocibles Sí, gorila, el de tema. Gorillaz y se llenaron de dinero con esto. Y quizás el dueño del jueguito en sí no consiguió ni un peso de eso, ¿no? Pero cómo una mente brillante puede aprovechar hasta un juego infantil. Bueno, eso le pasó a varias bandas, Daft Punk, y así Daft podemos Punk. seguir, Sí. viste, Y Marcos nombrando. Lazarte tiene una anécdota así similar. A mí me pasó con, no sé si fue mi mamá o mi papá que me compró esos Casios chiquititos que creo Ajá. que casi todos lo vimos. Sí, o un Roland venían también O los chiquititos. Roland, Sí. donde vos tenías, por ejemplo, loops que ya venían armados. Claro. Entonces vos podías ir como sumándole, viste, notas musicales, Claro. acordes. Mm. Y sí, yo creo que ahí igual fue la conexión. Igual siempre me gusta la tecnología porque después la otra. Por ejemplo, hoy vos para producir es como que tenés que ser hasta un programador de computadoras, porque vos tenés que pensar en que tenés que instalar el programa, tenés que instalar los plugins, tenés que, por ejemplo, darle señal, qué sé yo, a una placa. Entonces, Claro, es verdad eso. es como que tenés que ser un poquito de cada cosa, ¿viste? Sin querer queriendo. Me pasaste otro audio acá que estoy reproduciendo. ¿Qué es esto? Esto que me pasaste acá en el WhatsApp. El audio en MP3. Está Aires y después otro. Sí, no, en realidad te había pasado uno que lo pasé en audio y después Ah, te es lo el pasé mismo. en archivo para si vos lo mejor querías calidad. bajar o algo. Sí, es el que descargué. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, Se llama Aires. Aires nuevo, entonces, más o menos es la idea de la canción. exacto. Marcos Lazarte, en la vuelta del perro, esto es Aires.
Ey, bajate de la mesa, pará, Ponete la remera, pará, loco, pará, no, No, qué calor que me dio, por Dios. Tremenda la producción. Un aplauso para Marco Lazarte, ¡vamos! Además, con las charlas que estamos teniendo acá, ¿Sí? ¿En serio? yo creo que hoy se alinearon los planetas nuevamente. Varios planetas. Además, con todo lo que estamos aprendiendo. Impresionante. una locura. Sí. Todo un ídolo, ¿eh? Este fin de semana que pasó estuvimos en la White Session, una noche increíble, gracias a Valentina y a Maru por la contratación, que la vivimos impresionante en Río Dulce, no iba hace bastante por allí. Uf, ¿hace cuánto? Mira, me estoy acordando de personajes con los que fui, mejor no mencionarlos, pero... No te metas ahí. No, claro. Me acuerdo una vez que fui ahí con Homero no importa, dejá. ¿Qué años? ¿Cuánto tiempo recorrido? Y ahora vamos a hablar a fondo sobre la White Session, pero queremos despedir a Nico Cabrera como corresponde porque ya se tiene que retirar, sabemos que tenés que viajar temprano, estás laburando muchísimo y nos encanta eso. Nico, te agradecemos infinitamente que hayas venido. Gracias a ustedes. ¿Cómo te sentiste en el programa? ¿Qué Ah, tal, Co? Maravilla, la verdad. ¿Sí? Aprendí mucho, compartí con un amigo que no veía hace un montón, con vos, la verdad. Ok. Y
Bueno, saludos a quién, agradecimientos para quién. No te tengo, a ver, dame un segundo, debe ser el canal. Ahí, ¿De vuelta? sí, ya. Para mi vieja, para mi viejo, ¿Cómo para se mi llama mamá novia, y papá? ¿Cómo se llaman? Carmen, Fabián, Bueno, Carmen, para Fabián, Natalia lo Cuevas, hicieron muy bien, ¿eh? mi novia, La novia también, muy bien. que ¿Qué siempre más? está acompañando siempre. por Ah, me suerte. hacían señas del anillo, no entendía yo la seña, claro. Ah, está bien. Acomodate la pollera, me dicen. No, no seas malo, Viste, me vas a pará. meter en problemas. No, es que somos pollerudos. Los buenos hombres somos pollerudos, es Así verdad, que sí. nada, los espero en Calú. Ok, este fin de semana, Y sábado. el 2 de mayo tenemos fecha en Pueblo Chico con La Esquina, que es la banda de blues. Me encanta la esquina Rock and Blues. Soy seguidor de la banda. Tuve la suerte de rapear con ellos el año pasado en el salón de Royal Producciones, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. Em, Bueno, Anotado entonces, este muchas sábado y el gracias. próximo sábado. Dale, Listo. Niquito, Remolinos ha estado por la voz de Nico Cabrera en la Vuelta del Perro. ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias. Vaya nomás, Nico, vaya con Dios. Bueno, y si vos querés ser parte del programa, tenés ganas de venir a la Vuelta del Perro, comunícate con nosotros porque estamos cerrando las agendas. Es más, ya me estaban pidiendo, por favor, Lux, queremos ir pronto. ¿Cuándo podemos pasar por la radio? Pronto, pronto, ¿eh? Estoy chequeando las agendas y voy contestando de a poco. Me llegó un WhatsApp recién, está por ahí Gustavo, que es el cantante y creador de la banda TOC, quien también cuando comenzó con este camino musical pasó por la Vuelta del Perro, le dimos suerte y bueno, está escuchando el programa, gracias por estar ahí. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Todo bien? Espero que la estés pasando súper y bueno, les mando un abrazo ahí a la gente de la radio y que la pasen súper. Qué grande, muy bien, muchas gracias por esa buena energía entonces para Gustavo. ¿Cómo Decía estamos, esto. amigos? ¿Todo bien? Espero que la estés pasando súper y bueno, les mando un abrazo ahí a la gente de la radio y que la pasen súper. 2966-226075, te comunicas con nosotros, nos dejas tu mensajito y vas viviendo el momento como nosotros lo vivimos ahora. Por ejemplo, escuchamos hace instantes nada más la canción nueva, Aire se denomina, de la mano de Marcos Lazarte, que está trayendo música nueva. Y bueno, ahora ya nos acomodamos nuevamente con Marcos. Me encantó la canción, bro, te felicito porque, nada, una calidad increíble, suena muy bonito, muy del estilo tuyo y puede ser también una canción de cualquier DJ de reconocimiento internacional que esté sonando en los lugares más pegados de Europa, de cualquier parte del planeta donde se escuche la buena electrónica. Suena muy bien, creo que nos representás muy bien. Y contame cómo es el trasfondo de componer una canción así. ¿Cuánto tiempo trabajando en este sonido? Sí, bueno, en ese caso el tiempo es fundamental. Creo que todo lo que generan o producen, el tiempo es donde más se le da, viste, hincapié. Así que con el tema de mis actividades, que encima tengo bastantes actividades, trato de particionar mis tiempos. Sí. Y bueno, esto es como, viste, una influencia de como veníamos hablando antes, de las bandas, de diferentes géneros. Después, bueno, hoy la verdad es que está buenísimo que cada vez crece más toda la parte de la música electrónica en el género, se están fusionando. Hoy se está haciendo un poco más accesible con el tema, viste, de instrumento, con la tecnología como veníamos hablando. Y bueno, surge, como te decía, de estar escuchando música, ir uno, viste, craneando y planificando en su cabeza los gustos y es como lo destacaste vos, son sonidos como que, viste, te lo vas armando y de a poco es como que vas armando tu estructura. Yo siempre, el otro día igual me habían hecho una nota que aprovecho para mandarle un saludo gigante a Javier, que está acá que está acá en la radio igual. Y bueno, él me preguntaba igual sobre el tema de la composición, sobre el tema, por ejemplo, en este caso de los sonidos. Y ¿Quién te bueno, preguntaba, perdón, quién? que mando un saludo muy grande a Javier Cebeso. Que, Listo, para que vamos a mencionar a leyendas de la radiofonía. sí, una Mi leyenda, hermano, Javi. el Javi, pelón, te queremos, pelado. Bueno, Lo ahora quiero, sí. lo quiero un montón al Javi, un ¿Qué te grande. decía Javi? No, me preguntaba igual sobre el tema de la composición, cuáles eran los disparadores, viste, Sí. de generar en este caso una sonidos. canción, los Sí. sonidos. Ujú. Y bueno, es como que yo siempre me voy a posicionar del lado de aprender, porque hoy en todos los géneros vos vas a encontrar sonidos, instrumentos, y es como decía Nico, igual, uno sentirse bien
hacer lo que a vos te gusta. Sí. Yo no voy por el lado, por ejemplo, viste que, bueno, lógicamente, de estar pegado, de que tu tema, no sé, que lo toque, no sé, un DJ reconocido. Sí. Con tan solo uno, viste, hacer lo que te gusta, disfrutar, compartir con amigos. Y imagínate, ahora al momento al que llegamos de estar con vos hablando, estar acá con los chicos compartiendo, con Nico, y sabiendo de que, bueno, imagínate, compartíamos juntos, trabajábamos y Sí. mirá ahora cómo... El arte nos une, ¿no? Exactamente, por Sí. ejemplo, el sábado cuando te vi en la fiesta, bueno, que aprovecho igual de mandarle un saludo grande a los chicos de White Station, ahí a Maru y a Valentina, la verdad que muy agradecido por todo el trato, Ujú. la verdad que me sentí súper feliz porque además te vi, después compartimos, y yo creo que ahí está el tema, ¿viste? Sí. Después, bueno, sí, uno estar siempre en la etapa, ¿viste? De aprender, de estar. Yo lo que hago siempre igual es todo en modo prueba de error, porque hoy, ¿viste? La música, la verdad que es bastante amplia en diferentes conceptos, entonces, no sé, yo lo tomo como un modo, ¿viste? De jugar a la vez, porque hay veces que yo me siento, un ejemplo, en el estudio un ejemplo, a las 8 de la noche y miro la hora y son, no sé, 1 de la mañana, sin darte cuenta, pasó algo tan rápido, entonces ahí Sí. creo que ahí está la magia. La magia de la pasión, ¿no? Exactamente. Y también ahí creo que hay una parte de tener un cuidado con la salud y de tener un profesionalismo de saber decir, ok, por hoy hasta acá, porque a veces a los proyectos hay que saber soltarlos para tener una vida coherente, porque si no, no te da el tiempo de vida para trabajar de lo que uno trabaja cotidianamente, o ver a la mamá, ver al primo, el amigo, salir a jugar un picado de fútbol. Si te la pasás encerrado en tu pasión, muchas veces termina siendo dañino, ¿verdad? Sí, pero ¿Te pasó en alguna etapa de tu vida musical eso? me pasa todos los días con la música que estoy magnetizado. Claro. Hay veces que trato de no, por ejemplo, ir al estudio y, no sé, la verdad que es medio Sí. difícil. Hay que ponerse una alarma, ¿no? Es O medio, algo. es medio difícil, por ejemplo, contar lo que realmente siento, pero es como que yo, por ejemplo, tengo mi familia, amigos, bueno, soy fanático del fútbol, y hay veces que, o por ejemplo, me pasa que, no sé, hay un sábado que tengo un asado y vas con tus amigos, pero capaz que vos estás iniciando un proyecto y, viste, y le estás metiendo toda la onda a eso, y hay veces como que decís, no es que no querés ir, sino que estás ahí magnetizado con la música. Me hace acordar cuando me compraron el Family Game cuando era Sí, chico. sí, sí, es un Me, videojuego, me ¿no? acuerdo que yo me levantaba a la Sí. mañana, el Family Game, sí, que seguramente los chicos ahora no lo deben conocer No, porque pero están bueno, es como que en... te compren la Play 5 ahora, ¿viste? Y no, Claro. no puedes salir de ahí. Yo lo que me acuerdo cuando era chico es que, por ejemplo, era la clásica. Tus hijos te decían, bueno, Si te portás bien, si te portás bien, va bien en la escuela, te compro este te cassette. compro, te compro esta consola y este cartucho, que El no era cassette, cartucho. cartucho. Y bueno, Soplando el cartucho, sí. ¿viste? Que entre después. Y, No. y yo lo que así como que lo comparo era porque en esos tiempos era más chico y me levantaba y era automáticamente ir a aprender Sí. así la consola, ¿viste? Y ahora aprendés la notebook desde la cama, Claro, Sí, lo sí, mismo. sí. No, la otra vez me pasó que, por ejemplo, estaba terminando de hacer un proyecto y estaba medio así como, viste, no sé, habían un par de instrumentos, unos hi-hats que yo había notado antes de apagar la computadora que no iban y la cabeza me quedó craneando y creo que me desperté a las 6 de la mañana, No aguantaste más. no aguanté más, abrí La notebook y ahí. la notebook, corregí eso, la dejé, imagínate, digamos, pero Sí, sí, bueno, no sí. sé, son... Es que a todos nos pasa con cada uno su pasión, ¿no? Me imagino, qué sé yo, Moreno, el hincha de este equipo de la B, que se comió un caño hace poco, debe estar todavía pensándolo y dice, ¿cómo pudo ser que Merentiel en mitad de cancha me hizo, vení para acá, tácate? A todos nos debe pasar parecido. Ahora, volviendo a lo musical, para sacarme un poco la remera, ¿qué es lo próximo que tenés, además de que sé que se viene el lanzamiento de esta canción que escuchamos como primicia hoy? Sí. ¿Qué se viene en Sí, la carrera? ahora entre un mes, casi 2 meses, voy a editar con un sello, SMR Underground, que está en Italia. Muy bien. Ellos van a editar los 5 tracks. Eso, Eh, vamos. sí. bien.
Y después si se alinean los planetas... No es el primer material, vos ya tenés un... No, sí, está todo en plataformas, Sí. en todas las plataformas conocidas. en ¿Cuántas digitales. canciones hay en plataforma? ¿Cuántos discos? Hay como 6, 7 discos y está buenísimo porque ahí está todo el proceso. Claro. Porque hay que ser sincero que los primeros tracks, y yo creo que hasta ahora muchos no me gustan, pero creo que es parte de... Me pasa con mis raps, del Sí, 2007, por 2006. eso. Pero bueno, yo en lo que me siento contento es que por lo menos en una evolución de sonido, de Sí, composición, claro. se ve. Entonces yo ya Sí, con sí. eso... Y el como- respeto de los compañeros también, ¿no? Porque Sí. estuve charlando en Canal 9, che, Lux, ¿cómo estuvo la fiesta? No, tremendo, y ahí di mi devolución de cómo tocó Claudio Melepillán, cómo tocó Un saludo a Marcos. Claudio. Saludos a Claudio y a su equipo. Y Claudio, le digo, ¿y Marcos Lazarte la rompió con la música? Y me dijeron, no, bueno, pero él pincha hace un montón, como diciendo, es obvio, ¿viste? Ya ahora es al revés. Ahora la sorpresa sería si no da la talla. Hasta ahora viene bien, Marcos Lazarte, por lo que me han dicho por ahí. Felicidades por eso, porque el respeto se gana en cabina. Basta de los DJ que ponen un mix y se van para la barra o se van a bailar. Gaby Amores hace así como diciendo, sé, estoy cansado de esos DJs. Que incluso lo he visto en los pubs. Uno va a los pubs y con el cachengue vos decís, ¿cómo vas a poner un mix de 8 canciones y te vas y venís? No seas malo. Pero en fin, cada uno sabe lo que hace. Por nuestro lado amamos la música analógica y si vas a componer de manera digital, el respeto por el sonido, la calidad del sonido, ser también bastante innovador con el estilo, con las formas, nos parece adecuado y nos estás representando muy bien, Marcos. Te felicitamos por eso. Estamos ya a 6, 7 minutos de terminar el programa. Nos gustaría saber, ¿culpa de quién es que Marcos Lazarte hoy esté tan metido en la música de manera tan profesional? ¿A quién le tenés que agradecer? Sí, prácticamente, como te decía antes, a mi familia y después, bueno, a mis amigos, que me acuerdo en la primaria, todos escuchaban tremendas bandas y creo que fue en general, la verdad que la vida misma es como que te lleva, imagínate que después empezamos a crecer, nos cruzamos con vos, con Sí. Nico y así sucesivamente y la verdad que estoy agradecido totalmente. Por acá nos dicen, hay DJs que para no andar con 1000 vinilos usan Cerato u otro tipo de software. Bueno, se unían a la charla que teníamos antes. Sí, son diferentes tipos de flujo de trabajos, Ujú, donde vos tenés, lógicamente, como hablamos antes, software como lo que nombraron ahí, sí, y bueno, te da lógicamente la capacidad de que vos en una computadora lleves tu música, claro, una comodidad. lo puedas controlar, en este caso con controladores, porque hay que ser sincero que, por ejemplo, lo que pasa es que vamos a caer lo mismo. Hoy, por ejemplo, una compactera o en este caso una bandeja de vinilos, si querés algo, por ejemplo, legendario, y te sale tu parte monetaria. Mm. Entonces con la computadora es como que, viste, Alivias un poco de gastos. exacto. Marcos, antes de irnos, quiero que charlemos un segundo sobre una experiencia que nos pasó trabajando, recorriendo la provincia de Santa Cruz. Llegamos a El Chaltén en un verano, donde supimos vender muy bien, realizamos nuestro trabajo y dijimos, bueno, nos vamos a ir a relajar al pub de un muchacho que le habíamos vendido un plan. Ya le habíamos vendido un plan al dueño de un bar. Nos fuimos a ese bar. Estaba de gente que estaba con su mochila, mochileros, turistas, pero había mucho rock nacional. Recuerdo alguna canción que me gustó de Resistencia Suburbana, pero dijimos, no, vamos a buscar el CD de Marcos Lazarte mezclando Tech House que teníamos en el Corsita, Se descontroló todo. en el Tech House. ¿Qué pasó con ese disco? Y ese quedó ahí en el auto. Pero la verdad que estuvo buenísimo, ¿no? Tenemos cada historia que fueron, la verdad, un golazo. Igual después, así como vos, ahora está bien, vos estás conduciendo el programa, pero yo te dije el sábado de que la verdad que re orgulloso de vos, alto artista, Luca. Mirá, vos tendrías que estar sinceramente hoy, como me dijiste a mí, estar repegado porque lo que es el tema de todo lo que venís haciendo, por ejemplo, con la cultura, con todo el trabajo que le metés, la verdad que te felicito, estoy orgulloso. Estás, pero la verdad que elevadísimo con lo que estás haciendo. Así que yo, de mi parte, la verdad que te súper felicito y bueno, igual te agradezco por haberme invitado, la verdad que súper chocho. Ah, ahí está, lo Ahí está. encontraba. Sí, muy agradecido, amigo, por tus palabras.
me vas a hacer llorar. Así que vamos a tener que terminar el programa y nos vamos a brindar a Yatel entonces. 57 minutos después de las 22. Para nosotros es un placer realizar esto, que lo hacemos con mucho cariño, con Will, con Juno Méndez Pérez de Hueraique Studios y obviamente con un gran equipo como Royal Producciones, que también hoy nos ha acompañado. Parte de la iluminación también es de DJ Producciones. Agradecemos a Gaby Amores por venir hoy, a quedarse también y compartir. Gracias a Nico Cabrera de Remolinos. Muchas gracias a Procam, que le enviamos el cariño y más. Nos gustaría mostrar algunas imágenes de lo que ocurrió en el evento que se realizó en el 420 este fin de semana, porque está Pachucha, está recuperándose de salud. Sandrita de Aprocam hoy no pudo estar con nosotros, así que te vamos a mostrar que el evento sucedió, que fue hermoso, que estuvo maravilloso. Una capacitación que estamos viendo imágenes muy, muy concurrida para las autoridades, para las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad de nuestra provincia de Santa Cruz. Han sido capacitadas con la nueva ley y todo lo que tiene que ver con la actualización de ley del ReproCam y las leyes que enmarcan el cultivo medicinal del cannabis y el uso medicinal del cannabis en cremas, en macerados, en aceites y en diferentes formas de consumirlo. Y mira, ahí podemos ver algunas de las imágenes. Fue un éxito. Felicidades a Procam, felicidades a todas las organizaciones como Macu Club, que lo están haciendo muy, pero muy bien. Y el aplauso es para ellos. ¡Eso! El martes que viene recibimos nuevamente la Vuelta del Perro con más de Aprocam y vamos a conversar a fondo sobre todo lo que se viene y con más cultura, con más aporte a diferentes comercios de nuestra ciudad, porque cada una de las actividades tiene una familia detrás o varias. Así que ha sido un placer. Marcos, agradecimientos, sponsor, lo que quieras mencionar, el momento es ahora. Voy a hacer todo general, un saludo a todos, porque siempre están haciendo el aguante, así que un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Aquellos que se han sumado con mensajitos, Nana, a quienes estuvieron en el YouTube también. Y este aplauso es para Marcos Lazarte, que estuvo en la Vuelta del Perro. ¡Vamos! Juno Méndez Pérez en la producción de Hueraique Studio. Yo soy Lucas Espinosa, @LuxOvertudo en todas las redes sociales. 11 años de la Vuelta del Perro, amigos. Qué placer, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Gracias el Diario Nuevo Día, gracias Radio Nuevo Día. Nos encontramos muy pronto. A vos que estuviste en FM, te quedaste hasta el final. Gracias totales por bancarnos. Actualmente en Río Gallegos y en toda la Argentina tenemos 0 minutos luego de las 23. Estamos en horario y es un placer. Te voy a actualizar el tiempo, el clima. Actualmente 12 grados 6 décimas en Río Gallegos, la humedad del 51%, el viento en 45 kilómetros en la hora, el cielo se encuentra nublado y se está pronosticando una mínima de 4 para mañana miércoles y una máxima de 12 grados en la ciudad capital de la provincia. @LuxOvertudo en todas las redes sociales, MCLux en Facebook para que puedas participar de los regalitos de mis amigas de Mandarina Almacén de Fragancias. Nos vamos para Yatel. Ha sido un placer gigantesco. Gracias, gracias. Gracias el artesano. Muchas gracias a quienes son parte de esta producción. Hasta el próximo martes. Nos encontramos muy pronto. ¡Chau! Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos!
Your inspiration, all it's to self-development.